Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de precálculo para CBS. En esta ocasión hablaremos de la función logaritmo. La función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Recordamos que para cada número real positivo distinto de 1, llamémoslo A, tenemos la función elevar a la x la base A. Y como vimos anteriormente, esta función es inyectiva. Si A es mayor que 1, la función es estrictamente creciente. Si A es mayor que 0, pero menor que 1, esta función, que ahora denotamos f subíndice A para hacer énfasis en la base, es decreciente, y en cada uno de los casos la imagen de esta función es 0 a infinito. Y entonces, para cada punto de la imagen existe un único número x tal que y es igual a elevado a la x. Esto nos permite definir una función que es la que llamamos logaritmo en base a del número x, que deshace lo que el exponencial hace. Es decir, a cualquier número x le asocia un valor x' tal que a elevado al x' nos da el valor x. Entonces, de acuerdo con eso, el logaritmo en base b del número a da como resultado c, siempre y cuando b elevado a la potencia c sea igual al número a, ¿sí? Entonces, esto pasa, tendríamos el logaritmo en base b del número a. Entonces, el logaritmo en base 3 del número 9 es igual a 2, ya que 3 elevado al cuadrado es igual a 9. El logaritmo en base 3 del número 3 es 1, porque 3 elevado a la potencia 1 nos da 3. El logaritmo en base 3 de 1 es 0, porque 3 elevado a la 0 nos da 1. El logaritmo en base 3 de 1/3 es igual a menos 1, porque 3 elevado a la menos 1 nos da como resultado 1/3. El logaritmo en base 1/3 de 1/9 es 2, porque 1/3 elevado al cuadrado es lo mismo que 1 sobre el cuadrado de 3, que es 9. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos ya varios ejemplos de lo que significa la función logaritmo. Continuamos. Si queremos saber qué número x debemos usar para que 2 elevado a la x nos dé 3, aplicamos la función logaritmo en base 2 a ambos lados de esta ecuación. Entonces nos dice que el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la x es el logaritmo en base 2 de 3. Como el logaritmo deshace lo que el exponencial hace, entonces esta parte, o sea, el logaritmo es la función inversa del exponencial en base 2, del lado izquierdo nos queda x, y del lado derecho nos queda simplemente el logaritmo en base 2 del número 3. Si usamos nuestra calculadora, esto nos da como resultado aproximadamente 1.5850. Para cada número real positivo distinto de 1, la función logaritmo en base a tiene como dominio el intervalo abierto 0 infinito, como contradominio el conjunto de los números reales, y logaritmo en base a de x da como resultado el número y, siempre que la base a elevada al número y, que es el resultado, nos dé lo que está adentro de la variable del logaritmo, x, ¿sí?
Entonces, logaritmo en base a de x es igual a y, siempre y cuando la base a elevado al exponente y nos dé x. Y si deseamos dibujar la función logaritmo, para ver cómo se comporta su gráfica, pues su gráfica simplemente va a ser el reflejo con respecto a la recta 45 grados que pasa por el origen de la función exponencial, en este caso de nuestro ejemplo, sería en base 2. Entonces aquí graficamos en color azul la función 2 elevado a la x. Entonces en color vino tenemos su función inversa, que es logaritmo en base 2 de x. ¿De acuerdo? Entonces, así es como estamos trabajando. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Eso significa que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. 2 elevado a la 3 es 8. Eso significa que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. 2 elevado a la 0 es 1. Eso significa que el logaritmo en base 2 de 1 es 0. Entonces, por eso se está viendo esta simetría. La simetría es simplemente esta relación. En general, si nosotros graficamos cualquier función que tenga inversa, la gráfica de la inversa es el reflejo con respecto a la recta y igual a x de la función original. ¿Qué propiedades del exponencial se traducen a propiedades de los logaritmos? Entonces, supongamos que a elevado a la x es y que a elevado a la x' es y'. En otras palabras, supongamos que el logaritmo en base a de y es x y que el logaritmo en base a de y' es x'. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad es a la x es igual a y, significa que el logaritmo en base a de y es x. A elevado a la potencia logaritmo en base a de x es x. Y logaritmo en base a de a elevado a la x es x. Es decir, una función es la inversa de la otra. Que a elevado a la 0 sea 1 significa que el logaritmo en base a de 1 es 0. Que a elevado a la 1 sea a significa que el logaritmo en base a del número a es 1. Que a elevado a la suma de x con x' sea a elevado a la x que multiplica a elevado a la x', se traduce en que el logaritmo en base a del producto de y con y' es la suma de los exponentes, que son x y x'. Es decir, el logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de logaritmos. Y de manera análoga, por nuestras leyes de exponentes, el logaritmo en base a de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. Finalmente, si tenemos a elevado a la x y ese resultado lo elevamos a la x', pues sabemos que tenemos que multiplicar los exponentes, dando como resultado a elevado a la x por x'. Eso se traduce al hecho de que logaritmo en base a de un número y elevado a una potencia x' es x' que multiplica al logaritmo en base a de y. Y algo similar pasa si en lugar de usar un exponente positivo, usamos un exponente fraccionario. ¿De acuerdo? Entonces, logaritmo en base a de y elevado a la 1 sobre x' es 1 entre x', logaritmo en base a de y. Usando estas propiedades, pues vamos a obtener del hecho de que elevar un número a una potencia y ese resultado de nuevo a otra potencia,
nos dice que el logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de c es igual al logaritmo en base a de c. En pocas palabras, este se va con este y nos queda simplemente logaritmo en base a de c. Por lo cual, despejando, podemos ver que el logaritmo en base a del número b es igual al, logaritmo en base b del número c es igual al logaritmo en base a de c sobre el logaritmo en base a de b. Esta fórmula es muy útil cuando nuestra calculadora solamente tiene logaritmo en base 10 o bien logaritmo en base natural. Entonces aquí ponemos simplemente cuáles son las fórmulas más importantes. La definición del logaritmo, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, que el logaritmo de un cociente es la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, que si tienen la variable elevada a una potencia y a eso le calculan el logaritmo, tienen que tomar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo de la variable. Y finalmente nuestra última fórmula interesante es el logaritmo de cambio de base. Y aquí ponemos ya el resumen de todas las fórmulas que se dedujeron en la diapositiva anterior. Las bases que se suelen usar para los logaritmos son la base 2, la base natural, que es el número de Euler, y la base 10. Entonces, la base 2, si la denotamos como logaritmo en base 2 de y es igual a x, si solo si 2 a la x es igual a y. El logaritmo en la base natural de y es igual a x, si solo si e elevado a la x es igual a y. Y en lugar de poner logaritmo en base de y, se suele denotar simplemente por ln de y igual a x. Y finalmente, si tomamos como base el número 10, 10 a la x es igual a y, si solo si logaritmo en base 10 de y es igual a x, y en el caso que la base sea 10, que es la que suele traer nuestras calculadoras actualmente, simplemente se borra la base y nos queda log de y. Entonces, por ejemplo, si queremos decir log de 1000, sabemos que es qué número tenemos que usar. De forma n tenemos que usar tal que 10 a la n sea 1000, pues sabemos que 10 al cubo es 1000. Entonces logaritmo de 1000 es el número 3. Logaritmo en base 2 de 1024 es igual a 10 porque 2 a la 10 es 1024. Logaritmo natural del número de Euler es 1 porque el número de Euler elevado a la 1 es igual al número de Euler. Entonces, ln es simplemente logaritmo en base natural. Entonces, aquí estamos graficando el logaritmo en color rojo, el logaritmo en base 2 de x, en color azul, la función 2 a la x. Entonces, de nuevo estamos usando la relación del logaritmo en base 2 con elevar un número a la potencia 2 y estamos viendo cuál es el comportamiento de los resultados. Entonces, aquí nuevamente pueden ver que con respecto a esta línea auxiliar, simplemente la curva roja es la simétrica de la curva azul, pero pues lo podemos obtener tabulando algunos valores. Noten que mientras la función exponencial es creciente, positiva y cóncava hacia arriba, la función logaritmo tiene como imagen todos los números reales, es cociente y es cóncava hacia abajo. La función exponencial tiene como asíntota el eje de las x. La función logaritmo tiene como asíntota el eje
de las y. ¿Por qué? Porque al doblar con respecto a esta línea, el eje X va a dar sobre el eje Y. Cuando X tiende a infinito, 2 a la X tiende a infinito. Pues aquí, cuando X tiende a infinito, logaritmo en base 2 de X también tiende a infinito. O sea, esta función va a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta el infinito. Si ahora hacemos lo mismo con el logaritmo natural y empezamos a tomar en la variable X valores de logaritmo, pues sabemos que cuando X tiende a, aquí debe decir menos infinito. Entonces, cuando X tiende a menos, aquí debe ser menos infinito, cuando X tiende a menos infinito, este valor tiende, exponencial de este valor tiende a 0. Conforme este valor del exponente aumenta, nuestra función exponencial va creciendo. Y entonces en la columna de en medio vemos qué está pasando con los otros valores. Entonces aquí estamos viendo qué pasa y cuando, cuando X tiende a infinito, el límite de X es infinito, ¿sí? Cuando X tiende a 0, el límite de X es 0. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos a... Vamos a borrar aquí. Y regresamos con nuestro puntero. Entonces aquí estamos graficando simplemente valores de X, valores del logaritmo de X y valores del exponencial de nuestra variable Y, que deshace lo que el logaritmo hace, y por lo tanto tenemos la relación. Aquí está la gráfica de nuestra función exponencial, aquí tenemos la gráfica de nuestra función logaritmo con los valores asociados a los puntos B, C, D, E, F y G asociados. Algo similar podemos hacer con el logaritmo en base 10. Podemos, ya que conocemos una gráfica, conocemos también la siguiente gráfica. Y dados los valores de X, podemos calcular el logaritmo de X. Y si aplican ahora la exponencial en base 10, fíjense que esto deshace lo que el logaritmo había hecho, regresándose a los valores originales, tal y como vimos en las dos tablas anteriores. Estos valores están coincidiendo en la primera y en la tercera columna. Entonces aquí calcularon el logaritmo y aquí están calculando la exponencial del logaritmo del valor original. Eso lo hicimos en nuestras tres tablas, ¿de acuerdo? Entonces no me importa qué base estemos utilizando. El comportamiento que tienen las funciones logaritmo en base A son similares. Si quieren graficar u obtener el valor del logaritmo en base B de X para cualquier otro valor B, simplemente usan la fórmula de cambio de base. Logaritmo en base B de X es logaritmo en base A de X sobre logaritmo en base A del número B. Entonces, por ejemplo, cuando B es igual a 3, si X se aproxima a 0, logaritmo en base 3 de X se aproxima a menos infinito. 3 a la menos 1000 nos daría menos 1000. 3 a la menos 1, si calculan su logaritmo en base 3, les daría menos 1. Si toman el número 1, logaritmo en base 3 de 1 es 0. 3 a la 1, logaritmo en base 3 de 3 es 1. Logaritmo en base 3 de 3 a la 1000 es el número 1000.
y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, si aquí tienen la gráfica de 3 elevado a la x y toman ahora para evaluar los resultados que dio en la imagen, con esos tabulan en el dominio y obtienen que la gráfica roja, que es la que corresponde al logaritmo en base 3 de x, es el reflejo con respecto a la recta 45 grados de la gráfica del exponencial en base 3 de un valor determinado.